a Jesús. Vamos a estudiar en esta tarde, hermano, esta noche. El tema de hoy se titula Características espirituales de un corazón que ha rechazado el camino angosto para vivir en el camino ancho. Recuerda que hemos estado hablando sobre de eso, hermanos, y hemos hablado, hermanos, que en la vida solamente existen dos caminos. Uno es para perdición y otro es para bendición y salvación. Pero déjeme decirle algo, hermano, ¿dónde que está el problema? A veces hay personas que están caminando por el camino angosto hace muchísimo tiempo y están creyendo, por el camino ancho hace muchísimo tiempo y están creyendo que lo están haciendo por el camino angosto. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos en el camino angosto o en el camino ancho? La única forma de poder saber es por nuestros frutos. Los frutos que estamos dando nosotros como cristianos, ellos revelan por qué camino estamos transitando. Hay muchísimos cristianos hoy en día, o personas, hermanos, que fueron cristianos en las iglesias, que desgraciadamente hace tiempo abandonaron el camino angosto. Hace tiempo abandonaron el camino de santidad, el camino de paz, el camino de salvación, y hace tiempo están caminando por el camino de perdición, que es el camino ancho. Pero desgraciadamente ellos todavía afirman y retienen que están bien delante de Dios. Y como Jesucristo nos dice aquí a nosotros, hermanos, aquí en Mateo capítulo 7, dice Jesús que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, usted se va a dar cuenta, yo me voy a dar cuenta en esta tarde, hermanos, cuáles son las evidencias o las características de un corazón que ha rechazado el camino angosto para perseverar en el camino ancho. Vamos a ver algunas de ellas. Vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo dice así: entrad por la puerta estrecha. Está dando un consejo que a la vez no es una opción para nosotros. Bueno, toda persona que en su corazón anhela, desea la salvación de su alma, esto que Jesús dice en el versículo 13 no es una opción. No hay otra forma para poder entrar al reino de los cielos, sino solamente es por la puerta angosta. Solamente por ahí. Pero hoy en día, hermanos, vemos el liderazgo de las iglesias, hermanos, adulterando las escrituras, consintiendo el pecado dentro de las iglesias, predicando acerca del pecado en las iglesias, hermanos, y llevando al pueblo de Dios, hermanos, con una Biblia en la mano, sentado en una congregación, a caminar por el camino ancho. Tristemente se ve muchísimo hoy en día y debemos de guardarnos nosotros, hermanos. Debemos de prestar atención nosotros exactamente. Y lo que vamos a aprender hoy, hermanos, es para que nosotros tengamos mucho cuidado de eso también. Sigamos leyendo. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué dice espacioso? Porque se hace lo que uno quiere. Porque se vive un cristianismo a mi despensa, a mi voluntad, a mi tiempo, a mis propósitos, a mis deseos, a mis intenciones, a lo que yo quiero. Eso es lo que se vive hoy en día en muchos cristianos hoy en día. Profesan seguir a Dios, profesan ser cristianos, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Desgraciadamente. Sigamos leyendo. Y dice ahí, y muchos son los que entran por ella. Muchos. ¿Por qué razón? Porque es cómodo. Pues hoy ahorita, hermanos, usted mira muchas iglesias, hermanos, que no se predica el evangelio de Jesús a cómo tiene que predicarse.
son puras palabras motivacionales, puras palabras de positivismo, pura palabra de prosperidad, puro mensaje de la nueva era, mensaje también de humanismo, puros mensajes así, hermanos, que lo hacen para que la gente no se sienta mal. El problema de todo esto es, hermanos, que cuando una persona predica en una iglesia, pero está evadiendo decir la verdad, está condenando al pueblo a la perdición. Siempre he creído yo esto, hermanos. El verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo tiene dos efectos poderosísimos. El número uno, los que están caminando en el camino angosto se deleitan, se gozan y dicen amén. Y los que no están caminando en el camino angosto se incomodan y se molestan. Si un mensaje que se predica en las iglesias no incomoda a nadie, ese es un mensaje humanista, un mensaje motivacional, pero no transforma el corazón de nadie. Nosotros no podemos saber si estamos bien o estamos mal si no nos dicen la verdad como es. Entonces hay personas, hermanos, que hace tiempo su corazón está caminando en el error, está caminando en el camino ancho. Y cuando escuchan la palabra de Dios, prefieren mejor no venir a la iglesia para no escuchar que están mal delante de Dios. Esa es una de las evidencias, hermanos, de una persona que su corazón está caminando en el camino ancho. No quieren que lo incomoden. No quieren que le diga que está mal. No quieren que le diga que está perdiendo el tiempo y no quieren que le diga si sigue así se va a la perdición. Entonces buscan iglesias donde la gente le lleve, ¿verdad?, el mensaje que ellos quieren escuchar. Siempre he creído, hermanos, cuando un cristiano viene a la iglesia y viene esperando que Dios le hable en tal área, es porque esa persona está caminando en el camino ancho. Porque Dios nunca nos va a hablar a donde nosotros queremos escuchar. Él nos va a hablar a donde nosotros necesitamos escuchar. Por eso es que los fariseos, hermano, y por eso es que a los apóstoles los mataron. Porque ellos nunca decían a la gente lo que la gente quería escuchar. Siempre le decían a la gente lo que la gente necesitaba escuchar. Y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. No quitarle, no ponerle, no evadir. Decir lo que está en la Biblia y vámonos para la casa. Sencillo. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 12, ¿verdad? El 14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Exacto. Pero en el ancho son muchos. Entonces, usted se da cuenta, hermanos, que no todo el mundo que está en la iglesia es cristiano. Es mentira. Hay personas que aceptaron a Jesucristo, hay personas que vivieron en una iglesia, sirvieron en la iglesia o lo están haciendo todavía. Pero su corazón hace tiempo está lejos del camino angosto. Porque el camino angosto, hermanos, en términos generales, es un camino de abstinencia. Abstinencia al pecado, abstinencia para el mundo, abstinencia para la maldad. Es abstenerse de todos los deseos de la carne. El camino ancho no. El camino ancho te da la Biblia, te da una palmadita en la espalda, eres un tremendo hijo de Dios. Ven a la iglesia los viernes, ven a la iglesia los domingos, sé fiel con las ofrendas y los diezmos y después haz lo que tú quieras. Porque somos libres. Ese es el camino ancho. El camino angosto no es así. Ya no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Ya no vivimos a como queremos vivir, sino que ahora tenemos que someternos y sujetarnos a lo que Cristo estableció para nuestro caminar cristiano en esta tierra. Simple. Sigamos leyendo. Guardaos de los falsos profetas, dice, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está el punto.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Se lo voy a traducir en español para que usted me entienda. La persona que camina por el camino angosto siempre es de bendición y da frutos buenos. El que camina por el camino ancho, escuche bien, no es de bendición donde va. Y los frutos son frutos malos. Por eso yo les decía a usted, ¿cómo podemos darnos cuenta en qué camino estamos? Simple. ¿Somos de bendición a las personas donde vamos? Número 2, ¿nuestros frutos son los correctos delante de los ojos de Dios? Porque si estamos en la voluntad de Dios, estamos haciendo su voluntad. Y si hacemos su voluntad, los frutos son buenos. Pero usted mira personas, hermanos, que se llenan la boca de soy cristiano, que la unción de Dios, que el poder de Dios, que esto y que el otro. Pero usted los escucha después de hablar su vida personal y se da cuenta usted que con la misma boca con que se llenan para decir que son cristianos, con esa misma boca la usan para maldecir a su hermano. Y la pregunta es, ¿eso es evidencia de estar en el camino angosto? La respuesta es no. No. Entonces, de eso es que está hablando Jesús. Porque todo mundo, hoy en día, usted se va a todas las iglesias y usted pregunta, ¿en cuál camino está caminando? Todos dicen, en el camino angosto. Pero hacen lo que quieren, entonces no es el camino angosto. Entonces, ¿cómo le explica usted a una persona, tú no eres cristiano, tú no estás caminando en el camino angosto? Es muy simple, mírele sus frutos. Mírelo cómo habla, cómo trata a los demás, cómo es su comportamiento. Todo eso mírelo y se va a dar cuenta, porque el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, si estamos en la voluntad de Dios, nuestros frutos van a decir en qué camino estamos. Pero si estamos, hermanos, en el camino ancho, también vamos a demostrar que aunque tengamos una Biblia en la mano, no somos lo que decimos. Sencillamente nos quedamos con ese título de cristiano, pero la verdad no estamos siguiendo ni imitando a nadie con nuestras acciones. Sigamos el versículo 19. El 18, ¿verdad? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado ¿a dónde? Ah, bueno. ¿Y dónde cree que es ese fuego? Ahora, escuche bien lo que pasa acá. En el momento que Jesucristo dice que el árbol, es lo mismo que habla en San Juan capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y se secará y será echado al fuego. San Juan capítulo 15. Ahora, ya está plantado en la viña el árbol. Así como el pámpano está pegado a la vid. Pero ¿qué es lo que hace que ese pámpano, que ese árbol pueda tener un final bien? Que esté llevando frutos. ¿Y frutos cómo? Frutos que agraden al Padre, frutos buenos. Entonces, una persona, hermanos, que está caminando en el camino ancho, nunca va a llevar frutos buenos delante de Dios. Nunca. Puede llevar frutos buenos a la vista de los hombres, pero a la vista de Dios no son buenos. Porque puede predicar, porque puede enseñar, porque puede cantar, porque puede ser líder, puede ir a orar por los enfermos. Pues la pregunta es, ¿lo está haciendo por obediencia? ¿Lo está haciendo para glorificar a Dios? Por eso es que el Señor, hermanos, cuando le hablan a Jesús acerca de la cizaña y el trigo, los obreros le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que vayamos y quitemos la cizaña? Y Jesús le dice, no lo hagan. ¿Por qué? Porque pueden arrancar también el trigo de la viña. Mejor va a llegar un tiempo donde el Señor, que conoce los corazones de todos los hombres, Él va a arrancar la cizaña y va a arrancar el trigo. El trigo lo pone en su granero y la cizaña la manda para el fuego.
Yo estuve viendo, hermano, porque di un estudio sobre de eso, y fíjese que la cizaña a la vista de los hombres es más llamativa. La cizaña siempre llena el ojo de los hombres, porque se presentan como grandes siervos de Dios, como gran sierva del Señor, y hablan tan bajito que pareciera como que si la vas a tocar se va a destruir, hermano. Hermano, Dios le bendiga. Presumiendo humildad, presumiendo eso, hermano, pero su corazón lleno de maldad. Yo cuando veo esas cosas digo, no, ya lo he visto muchas veces, estas películas de terror. Yo digo, mejor el tiempo lo va a decir todo, las obras lo van a decir todo. Entonces va a llegar un tiempo que el Señor Jesucristo, Él mismo, va a tomar la cizaña y la va a aventar al fuego. Y va a tomar el trigo, los que andaron en el camino angosto, y se lo lleva a su presencia por la eternidad. Al final va a pasar eso. Por eso es que ningún pastor tiene la autoridad de echar fuera de la iglesia a nadie. No, Dios es el que se encarga de sacar las cizañas y también de sacar a los cabritos de la iglesia, pero no son los pastores. Tenemos que soportarlos, ni modo, están adentro. ¿Ok? Pero al final Dios es el que sabe todo y es el que pone a cada quien en su lugar. Vaya conmigo, hermano, vámonos rápido conmigo a Hechos capítulo 7, versículos 51 al 55. Okay. La primera característica, ponga atención, hermano, de una persona que su corazón está caminando en el camino ancho y su corazón ha aborrecido el camino angosto, es que cuando escucha la verdad se enoja en contra de los siervos de Dios. Se enoja en contra de los que traen el mensaje de Dios. Usted analiza, hermanos, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo perseguían a los que predicaban la verdad, cómo perseguían, encarcelaban y mataban a los que predicaban la verdad, pero nunca perseguían ni encarcelaban a los que decían la mentira. ¿Por qué? Porque son de los mismos. Son de los mismos. Si usted es una persona que dice la verdad y vive la verdad, siempre lo van a atacar. Y le voy a decir algo, hermano, que yo he experimentado en estos años en la iglesia. Cuando usted no le da a la gente una razón para que hablen de usted, la gente inventa cosas de usted. El punto es calumniarlo, difamarlo y destruir su imagen delante de la sociedad. Y hay personas que están esperando que esas personas, esos hombres, esas mujeres de Dios, cometan un error para esparcir ese error por toda la ciudad. ¿Por qué razón? Porque esas personas les son estorbo a la hora de predicar la palabra de Dios. Se incomodan porque no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Si yo estoy caminando en el camino angosto, es porque estoy caminando en la verdad. Y si alguien me predica la verdad, ¿usted qué cree yo que voy a hacer? Amén, gloria a Dios, sígale. Porque es la verdad y estoy en la verdad. ¿Por qué se incomodan personas? ¿Por qué se enojan personas cuando escuchan el mensaje del Evangelio? Lo curioso de todo esto es que no lo pueden contradecir porque está en la Biblia. Pero por dentro están que revientan, hermanos. A todos los siervos del Antiguo Testamento, por eso los mataron. No los mataron porque decían mentira. No los mataron porque falsificaban las escrituras, los mataron porque decían la verdad tal como está escrita en la palabra del Señor. Leamos ahí, Hechos 7:51. La gloria es para Jesucristo. Mire lo que pasa Esteban aquí. Le dice, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y les está hablando a los líderes de Jerusalén, a los escribas, a los fariseos, los saduceos, la gente que se encargaba, hermanos, de instruir al pueblo de Israel en la palabra de Dios. No eran ignorantes de las escrituras, conocían las escrituras, pero algo tremendo había en ellos. Su corazón estaba por el camino ancho y no por el angosto.
Porque ellos sabían, toda la predicación que Esteban les hace a ellos, se conoce como predicación expositiva. Toda la predicación, todo está en la Biblia. Todo. Pero cuando llega al punto y le dice, ustedes son duros de corazón. Ustedes que escucharon esto y esto, se molestan. Se molestaron. Si ellos estuvieran caminando en el camino angosto, ellos se hubieran reconocido, dicho, Padre, hemos pecado contra el cielo y hemos pecado contra ti. Padre, perdónanos. Y en ese momento, Dios los hubiera perdonado y los hubiera restaurado. Pero como ya su corazón estaba entregado a vivir, a amar el camino ancho, ya el camino angosto para ellos era una ofensa. Y ellos no se quedaron con las manos cruzadas, hermanos. Desgraciadamente, mire, sigamos leyendo. A ver, ayúdenme, hermanos. Oye, estamos, ok. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Sí? No le gustaba que le decían la verdad, pero la verdad. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían ¿a dónde? Exacto, ahí está el gran problema. Por eso el tema se titula Evidencias espirituales de un corazón que ha desechado el camino angosto para amar y vivir el camino ancho. Si hay algo, hermano, que incomoda y ofende a una persona que su corazón está entregado al camino ancho, si hay algo que le incomoda a ellos, hermanos, es que les digan que estás mal, que está mal. Y ellos enseñaban las escrituras, ellos vigilaban que el pueblo guardara las escrituras, pero el corazón de ellos estaba tan lleno de maldad que todos aquellos, hermanos, a los que Dios levantaba para predicar el mensaje del evangelio, los mataban. Entonces, ¿dónde estaba el amor? Porque desde el Antiguo Testamento, hermano, el Señor dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, toda tu alma y todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Si ellos estaban viviendo en la verdad, ¿por qué perseguían a su prójimo por decir la verdad? Porque ellos no tenían la verdad en sus corazones. Ellos tenían una posición religiosa en el pueblo de Israel, pero su corazón estaba entregado, hermanos, terriblemente al camino ancho. Y algo que no les gustaba a ellos de eso, hermanos, es que los incomodaran, que en público les dijeran que estaban muy mal. Jesús también les dijo igualito a ellos en Mateo capítulo 23. Entonces, cuando ellos empiezan a escuchar, se enojaron, pero terriblemente en su corazón. Sigamos leyendo. Dice así, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermano, mire, le voy a explicar. Se lo digo por experiencia que yo he vivido, hermano. Hay personas en las iglesias, hermanos, que si sus palabras, si sus pensamientos, si sus sentimientos fueran pistolas, ya hubieran matado a más de uno en las iglesias. Hay gente que tiene Biblias en las manos y te saludan, pero tienen lleno de odio sus corazones. Y esperan una información o un momento, hermano, donde alguien hable mal de esa persona para esparcir esa maldad, porque el trabajo es callarle la boca al que le dice la verdad. Ese es el plan. Y es una obra de Satanás, hermano, esa. Porque si le quieres callar la boca a un siervo, a una sierva de Dios, se está metiendo uno a problema con Dios mismo.
¿Entiende esto? Ese es el plan del enemigo. Y sí hay gente, hermano, desgraciadamente dentro de las iglesias que no soportan escuchar la verdad. No soportan escuchar lo que la Biblia dice porque sus corazones están atrapados totalmente en el pecado. Y de eso debemos tener muchísimo cuidado. Yo siempre oro a Dios y les he dicho a ustedes esto, hermanos. Pidámosle a Dios discernimiento cada vez que venimos a la iglesia. Pidámosle a Dios discernimiento y pidámosle a Dios que nos muestre cuando Él está hablando y cuando no está hablando Él. Y cuando es Dios, usted diga amén, aunque duele, hermano. Sí, aunque duela, diga amén, gloria a Dios, porque es mi Señor. Pero si no es Dios, quédese calladito. No está en obligación de aceptar la información de los hombres. Es la palabra de Dios la que necesitamos para el bien de nuestras almas. Amén. Vámonos al libro de Judas, capítulo 1, hermanos. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer ahí. El otro problema y la otra evidencia de una persona que su corazón aborrece el camino angosto y ama el camino ancho, es que es una persona que ha transformado la gracia de Dios en libertinaje. No confundamos libertad, como habla Jesús en el libro de San Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No confundamos libertad con libertinaje. Entonces muchas personas en las iglesias, hermanos, están enseñando y están practicando el libertinaje dentro de las iglesias. Enseñan al pueblo de Dios a pecar, enseñan al pueblo de Dios a desobedecer a Dios, a rebelarse contra las autoridades que Dios ha puesto en las iglesias. Hermanos, eso es lo que se ve hoy en día en las iglesias. Eso es lo que se ve terriblemente en las iglesias. Pero usted les pregunta a ellos a conciencia, una pregunta a conciencia. ¿Estás caminando en el camino ancho o en el camino angosto? Ah, no. Yo estoy en el angosto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, hermanos, en la iglesia se debe de hacer, escucha lo que le voy a decir, solamente lo que Cristo nos mandó a hacer. Solamente. Y usted mira en las iglesias, hermano, tanto libertinaje y tanta cosas horribles en las iglesias. Hasta personas, hermanos, vestidas inmoralmente, hermanos, en las iglesias. Jóvenes, imprudentes, rebeldes, soberbios, hermanos, irreverentes en las iglesias. Veo hombres y mujeres, hermanos, que no tienen respeto por la casa de Dios. Pero usted predica sobre de eso, que dicen, ay, lo que Dios ve es el corazón. No, hermano, ya paremos eso, hermano. Ya paremos ese cuento chino, hermano. Yo estoy de acuerdo, si es visita está bien. Pero alguien que me dice que pertenece a la iglesia y está viniendo hacia la iglesia, es porque su corazón está lejos del camino angosto, hermano. Porque la Biblia habla de la prudencia y de la modestia para vestirnos. Y la Biblia habla también de la reverencia y el temor al venir a la casa de Dios. Habla de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos como queremos. Ay, Dios ve el corazón. Sí, claro que así lo ve. Pero si yo ya tengo tiempo en el evangelio, caminando en el camino angosto, sencillamente, hermano, yo voy a demostrar con mi vida que estoy caminando en el camino angosto. Y no es justificable que yo venga aquí con arete, con pelo largo, con tatuaje, en guaraches, con gorra a la iglesia. Porque eso es lo que se ve hoy en día, hermano. Y la gente, ay, no juzgue, porque Dios ve el corazón. Hermano, hombre, ya hay que, cuando el corazón de una persona lo toma el Espíritu Santo, Él nos regenera a nosotros, hermano. Y le voy a decir algo, hermano, por experiencia. La manera como nos vestíamos antes nos da vergüenza hacerlo ahora. Y no es porque alguien nos haya impuesto eso, porque yo he dicho a ustedes acá, usted no tiene la obligación de hacer caso a lo que el hombre dice. Nadie tiene autoridad para imponerle nada a nadie. Usted decide lo que va a hacer con su vida, claro. Pero yo le voy a decir, cuando el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver que eso está mal.
Y no necesitamos que nos llamen la atención, porque el Espíritu que está en nosotros, Él es nuestro Maestro y Él nos guía hacia toda verdad. Entonces, el tiempo que tengamos en el Evangelio, caminando en el camino angosto, lo vamos a demostrar hasta con nuestra manera de vestir. La modestia. Leamos ahí capítulo 1:4. Porque algunos hombres han entrado, mire, encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Están en la iglesia, enseñan, pero desde antes de que el mundo fuese hecho, ya estaban destinados para condenación. Aquí dice así, hermano. Aquí está diciendo esto. Son personas que se autoproclaman maestros. Dice Santiago capítulo 3, no os hagáis maestros ninguno de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahí usted mira personas, hermano, que para quedar bien con la congregación, personas para que la gente no se vaya y traigan a otros, les predican que no pasa nada como vengas y no pasa nada por el pecado, no pasa nada. No pasa nada. El otro día estuve viendo ahí una entrevista que le hicieron como a 10 personas de esos cristianos que pues están cantando ahí en todas partes, ¿no? Y la pregunta era, ¿puede un cristiano tomarse una copita de vino y bailar? ¿Sabe con qué cuento salieron? Ay, Pablo le dijo a Timoteo, por causa de tu salud, tómate una copita. Entonces todos están enfermos. Es que le buscan. ¿Ves cómo es el demonio, hermano? Cuando dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y dice la Biblia que los borrachos no tienen parte en el reino de Dios ni de Cristo. Pero ellos le buscan. Ay, Jesús convirtió el agua en vino. Sí, pero no era vino fermentado. ¿Por qué no entendemos esto? ¿Y puede bailar? Sí, puede bailar. Nomás con su esposa y romántica. Esto se llama, hermano, traer la mundanalidad a las iglesias. Mire, usted entra al YouTube, hermano. Yo por eso no miro muchas predicaciones en el YouTube, porque sacan unas cosas horribles ahí. Entre al YouTube y ponga ahí, pastor bailando en el púlpito. Son muchos, hermanos. Bailando el merengue, bailando salsa. Y luego ponen, pastor ungido danzando para el Señor. Esa es la mundanalidad, hermanos, que se vive hoy en día en las iglesias. Mire, quiero decirle algo, hermano, y hacerlo con mucho respeto. Hermano, esto, no sé si usted miró la noticia que pasó en República Dominicana, que se cayó el techo de una discoteca hace como 5 meses y murieron como 100 personas. Todos los que estaban ahí decían ser cristianos. Y que esa discoteca era una discoteca cristiana. Bailando, cantando, tomando. Hermano, ¿en serio? ¿En serio? ¿Llevando eso a las iglesias? Yo me quedo pensando, hermano, ¿será que si los apóstoles estuvieran hoy, estuvieran también bailando en esas discotecas? ¿O si estuviera el Señor Jesús, estuviera haciendo lo mismo? Pero todos, Dios se le bendiga, papá Dios, así, papá Dios, que Dios bendiga. Y todo el mundo dice, Dios te bendiga, hermano. Porque nunca les han enseñado, hermano, el camino correcto del Evangelio. Necesitamos sí o sí, hermano, regresar, sí o sí, regresar al fundamento de los apóstoles. Regresar a la palabra de Dios, regresar a lo que los apóstoles y los primeros cristianos predicaron. Necesitamos regresar a ese cristianismo, hermano. Porque el de hoy está modernizado, hermanos. Está modernizado. Miren, sigamos leyendo. Han sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Con sus hechos niegan a Jesús y niegan al Padre. Pero dentro de las iglesias, hermano, mire, eso es lo que estamos viendo. Las personas nunca van a querer estar en una iglesia donde se les predique en contra del pecado. Nada, jamás. Alguien me preguntó una vez y me dice, oiga, ¿usted cree que la Navidad
fue establecida por Jesucristo, por Dios. Y yo le dije, 100% no. Me dice, ¿por qué? Porque si Dios hubiera establecido las fiestas de Navidad, el hombre no le hubieran obedecido. Pero ponga atención, que no me llegue el 24 de diciembre, es el mundo entero. Es más, hermano, es una locura esto. Hasta los ateos celebran Navidad. Es que yo no entiendo esto. Si la Navidad fuera una fiesta bíblica que se enseñara, que tenemos que guardarla, que el árbol de Navidad y todas esas cosas, si eso fuera bíblico, ¿por qué los ateos creen en algo que ellos niegan su existencia? Yo creo que toda la humanidad cae en eso. Muchos cristianos caen en eso. Y la pregunta es, ¿está eso en la Biblia? No. Tú predicas de eso, incomodas a mucha gente. ¿Sabes qué te dicen? Que eres fanático, que eres un religioso, eres un extremista. Ah, bueno, si predicar la palabra de Dios te lleva a eso, bienvenido. Pero le voy a decir algo que yo he aprendido con esa escritura. Nosotros estamos limitados, gracias a Dios, a predicar y enseñar solamente lo que tiene las escrituras. Y aquí no existe eso. No existe eso. El Santa Claus, que no sé, eso no existe acá. Entonces, ¿por qué lo predican? ¿Se da cuenta cómo está todo? Entonces, dentro de las iglesias está entrando ese tipo de personas, hermanos, para extraviar al pueblo de Dios de la verdad. Están en la iglesia, pero su corazón está totalmente fuera, allá en el mundo todavía. Y son personas que han convertido la gracia de Dios en libertinaje y han negado a Jesús y han negado también a nuestro Padre Celestial. Primera de Corintios capítulo 5. Ponga atención. Otra de las características, hermanos, de una persona que su corazón está amando el camino ancho y aborreciendo el camino angosto, es una persona, hermanos, que hace amistad y alianzas con falsos hermanos. No se juntan con personas que son espirituales. No se juntan con personas que van a hablar de la palabra de Dios. No le piden un consejo a alguien que es espiritual, se lo piden a alguien que es carnal, para sentirse apoyado y sentirse bien. Pero no le piden un consejo a alguien que le va a decir, la Biblia dice esto. No se lo piden. Y hacen alianzas y hacen amistad y hacen compañerismo con esas personas que son falsos hermanos. Aquí en 1 Corintios 5 pasa el caso de un muchacho, hermanos, que tenía relaciones con su madrastra. Con su madrastra, hermanos. Es inmoralidad dentro de las iglesias. Y el problema pasaba, hermano, que los líderes de la iglesia volteaban a ver por otro lado. Volteaban a ver para otro lado. Y le voy a explicar algo, hermanos. Recuerdo una frase que dijo este señor, Martin Luther King. Martin Luther King dijo estas cosas. El problema de la humanidad, dice, no es que hayan hombres malos haciendo el mal. El problema de la humanidad es que hay hombres malos haciendo mal y los buenos no hacemos nada. Ese es el gran problema. Porque la persona, hermano, que tiene el temor de Dios en su corazón, la persona que está caminando y perseverando en el camino angosto, tiene que parar y decir, eso no es correcto, hermano, como cristiano. Hoy en día, hermanos, se te enseñan en las iglesias que los jóvenes pueden estar viviendo desde antes de casarse. Tienen relaciones íntimas antes de casarse. Y después los casan como que si nada pasó, hermanos. Y sabiendo que hicieron eso, ¿por qué no van y le piden un consejo a una persona que tenga temor de Dios? Porque inmediatamente lo va a cortar. A mí me dice alguien, hermano, me quiero casar. ¿Ok? Y yo sé que están teniendo intimidad, yo no los voy a casar. Oh, no.
primero que se arrepientan y que busquen de Dios primero, hermanos. Porque eso sería apoyar una inmoralidad sexual en las iglesias. Y los líderes de la iglesia estaban así, estaban peor. Había mucha gente en la iglesia de Corinto que no eran cristianos, eran falsos hermanos. Y todo el que se juntaba con ellos salía contaminado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no, dice Pablo, toda mala conversación corrompe la buena costumbre. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con personas, hermanos, que no son espirituales, con personas que tienen una Biblia en la mano, pero todavía viven una mentalidad mundana, inmoral, acabamos creyendo que eso es correcto y caemos en las trampas también. Por eso es muy importante que prestemos atención, hermano. Usted, si usted quiere crecer espiritualmente, júntese con personas que tienen temor de Dios y que le van a decir la verdad y que lo van a corregir y le van a jalar la oreja porque lo aman. Porque una persona que promueve, que apoya, que respalda, que encubre el pecado en esa magnitud, no ama a nadie. ¿Sabe por qué? Porque los adúlteros y los fornicarios los va a juzgar Dios. Si yo no puedo decir que, no pasa nada, ¿cómo no va a pasar? Sí pasa. Y hay muchos, esos problemas están mucho en las iglesias, hermanos. La gente no, hermano, olvídate, es un desastre lo que se vio hoy en las iglesias. Mire lo que dice aquí, vamos a leer, 1 Corintios 5:9, la gloria es para Jesús. Dice Pablo, os he escrito, dice, por carta, dice, que no os juntéis con fornicario. ¿Qué es fornicario? Un fornicario es una persona que tiene relaciones íntimas sin casarse. Eso es fornicación. Eso es. Hoy en día, hermano, eso está lleno, hermano. Y lo más grave de todo esto es que los supuestos líderes que están en las iglesias, es más, hasta los padres consienten eso, hermanos. Están queriendo tocar a Dios con las manos sucias. ¿Usted cree que una persona que dice que es pastor, que diga que es líder, y consiente y permite eso, usted cree que su corazón está caminando por el camino angosto? La respuesta es no. Definitivamente no. No. Entonces, hermanos, vemos esto. Pablo dice, te escribo para que no os juntéis con los fornicarios. Bueno, lo dice la Biblia. Y sigamos leyendo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones. Dice la Biblia. Está leyendo conmigo, ¿verdad, hermano? Bueno, para que vean que no estoy inventando. O con los idólatras. Pues con tal caso os sería necesario salir del mundo. Mire qué tremendo. Porque ya está ahí. Hay que prestar atención, hermanos, lo que dicen las Escrituras. ¿Ok? Más bien os escribí que no os juntéis. Póngale cuidado. Con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, borracho, lo dice la Biblia, o ladrón, con tal, ni aun comáis. Lo dice las Escrituras. Ahora usted me puede decir, entonces ¿cómo le predico? No, vaya y predíquele. Pero no viva en su mundo. No comparta su mundo. No aplauda lo que está haciendo. Lo que está mal, está mal. Y es lo que te digo. Las personas que están caminando en el camino ancho nunca se van a acercar a pedirle consejo al que está caminando en el camino angosto. Porque lo va a reprender. Inmediatamente, ¿sabes qué? La Biblia dice que esto es así, hermano. Esto es lo que dice. ¿Tiene temor de Dios? Más o menos. Pues póngase listo, mijo. Pero cuando compartimos el mundo de esas personas y vivimos en ellos y aplaudimos a los borrachos, aplaudimos a los ávaros, aplaudimos a los fornicarios, aplaudimos a los ladrones, a los maldicientes, a los mentirosos, a los idólatras, ¿tenemos el corazón en el camino angosto? La respuesta es no. Porque somos iguales. Somos iguales.
tanto peca, hermano, el que está haciendo las cosas como yo que lo estoy apoyando. No te preocupes. Tampoco Dios te condena, Dios es amor. Sí, cómo no. Aténgase a eso y verá cómo le va a ir, hermanos. Porque la Biblia dice otras cosas. Entonces, desgraciadamente, miren, le voy a explicar. Una vez, una persona, estábamos hablando de la palabra de Dios. Y él dijo estas palabras. Un hermano y se fue a una cantina, no sé cómo se llama, una cantina que ya cerraron por ahí, no se llamaba. Y se tomó una foto ahí, dice, con unos amigos, con una cerveza y que no sé qué cosa. Y lo empezaron a criticar, dice. Y yo le dije a este hermano, ¿y tú crees que estaba correcto eso? Pues no estaba tomando él, me dice. Bueno. Pues la Biblia dice que no te juntes con esas personas. En el momento que yo me voy a sentar a una cantina, con un supuesto amigo, con su cervecita, con su música, y yo ahí meneando la patita, estamos iguales, igualitos. ¿Entiende? ¿Sabe cómo me pasaría? Como la mujer de Lot. Sí, la mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra porque era, en esa cultura, hermano, la mujer debe estar sujeta sí o sí a su marido. Ella no hablaba, el que hablaba era el marido. Vámonos. Y Lot dijo, vámonos. Y ella siguió a Lot porque debía de hacerlo. Pero su corazón todavía estaba en Sodoma y Gomorra. Una persona que llega a una cantina y se sienta con sus amigos a estar viendo que están tomando su cervecita y él sentadote ahí, es porque todavía su corazón está en Sodoma y Gomorra. Y tarde que temprano llega borracho a la casa, hermano. Tarde que temprano. Oh, sí. Mire, hermanos, eso es lo que pasa con aquellas personas que se meten a convivir, a compartir su mundo con personas, hermanos, que no temen a Dios. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando hablan incrédulos, no habla solamente de relaciones personales, sino amistades. No tenemos absolutamente nada. La luz con las tinieblas no tiene nada que hacer. Si somos luz, vayamos ahí, pero para predicarle a las personas, pero no para compartir lo que ellos están haciendo y para vivir en el mundo de ellos. No es para eso que nos puso Dios a nosotros, nos puso para predicar. Si a mí me invitan a predicar, yo voy, yo predico. Pero no me voy a sentar ahí a estar pasando el tiempo ahí, que la gente ahí. No va a pasar eso, hermano, es que no. Es que no. Es que mi corazón no se siente bien estar en ese lugar, porque mi corazón le pertenece a Cristo Jesús. Pero cuando una persona está con el corazón ahí en el mundo, hermanos, lo ve normal, hermano. Normalito lo ve, hermano. No pasa nada, no. El pastor dice que no, pues es otro borracho igual. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Entonces, hermano, debemos de acercarnos. Si queremos vivir en la voluntad de Dios y si queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, acerquémonos a personas que nos van a enseñar el camino correcto, no personas que nos van a extraviar de la verdad. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Romanos, ahí atrás, capítulo 1, versículo 28 en adelante. Otra de las cosas, hermanos, que evidencian a una persona que su corazón está entregado al camino ancho, es que es una persona que el temor, ponga atención, la santidad, el perdón, la consagración y el amor no son parte de su diario vivir. No tienen nada que ver en eso. Viven su mundo a su manera, hacen lo que quieren y si se le atraviesa algo se lo llevan entre las patas, hermanos. Si hay gente que no tiene temor de Dios, hay gente que no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene empatía por nadie, porque creen que solo su mundo existe, hermanos. No hay cosa más bonita ver un cristiano que va por las calles. Oiga, buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Le puede ayudar en algo? ¿Necesita ayuda? Ese es el tipo de cristiano, hermanos, que necesita la sociedad y también las iglesias.
Pero una persona, hermano, que voltea la cara cuando está la necesidad, porque cree que solo su mundo existe y todo el mundo tiene que ayudarlos a ellos y atenderlos a ellos. Y si algo no pasa así, me molesto, me incomodo y hablo mal de la persona. Eso es lo que están pasando hoy en día. Gente que solamente vienen a la iglesia porque tienen necesidad de algo, pero una vez que no tienen necesidad, ya no los ven más en la iglesia, hermanos. Es pura conveniencia nomás. Y cuando usted camina en el camino de la verdad, en el camino de la santidad, hermano, venga lo que venga y pase lo que pase, aquí vamos a estar en la casa de Dios alabando y bendiciendo su santo nombre. Porque eso es lo que nuestros corazones, hermanos, anhelan, estar en la casa de Dios. Mire, leamos ahí, hermanos, Romanos capítulo 1, 28. Vamos a dar la gloria a Jesucristo. Amén. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Mucha atención. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermano, totalmente, hermano. Totalmente. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Escuche bien, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Se da cuenta? Ahora preguntémonos, tristemente, desgraciadamente, ¿hay gente así en esa iglesia? Déjeme decirle algo. El apóstol Pablo no le escribe al inconverso, le escribe a la iglesia. Desde aquel tiempo habían personas así. Hoy también está peor, hermanos. Porque entre más nos acercamos a la presencia de Jesús, más se manifiestan las obras de las tinieblas en las iglesias. Más se manifiestan. Y estamos en esa situación, pero nosotros, yo siempre he dicho esto, hermano, nosotros, hermanos, somos muy ingenuos. Muy ingenuos. Y le voy a decir por qué. Porque dice aquí el versículo 32, léalo conmigo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche bien, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Nosotros sabemos que eso es así. El que no tiene a Jesús no lo sabe. Pero usted y yo lo sabemos. Y la pregunta es, ¿por qué hay personas que conocen esto y lo siguen haciendo? Y están pensando que no va a pasar nada. Hay que ser ingenuo para pensar que no va a pasar nada. Sí va a pasar. Y tarde que temprano, cuando el pecado los alcanza, se van a dar cuenta que sí pasó algo. Porque yo que estoy predicando acá, yo no puedo ignorar que si yo hago cualquiera de estas cosas, porque aquí dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Yo que sé que la Biblia dice eso, ¿cómo me pongo a pensar, yo puedo ser fornicario, puedo ser mentiroso, puedo ser murmurador, puedo ser desleal, puedo ser esto? No pasa nada. ¿Quién dice eso? Pues la Biblia dice lo contrario. Y usted y yo que ya entendemos esto, ¿qué nos hace pensar que lo podemos hacer y no pasa nada? Usted y yo somos los que deberíamos andar con más cuidado, porque ya conocemos la verdad. Ya sabemos lo que dice la palabra de Dios. Y algo tremendo, Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo lo que está en la Biblia se va a cumplir, hermanos. Y Él va a llamar a juicio a todos los hombres, todas las obras de los hombres, las que están encubiertas, Dios las va a sacar a luz y les va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Es que nosotros conocemos eso. Y si ya conocemos eso, ¿por qué lo hacemos y por qué pensamos que no va a pasar nada? ¿Nos hacemos los listos o qué? Porque somos nosotros los que sabemos que esto va a pasar, al menos que no creamos la Biblia. ¿Sí? Porque aquí está en la Biblia. Esto no es un invento del hombre, aquí está en la Biblia.
Y usted y yo sabemos que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son iguales. Cualquier persona que está cerca de una persona que practica todo esto y comparte eso con esa persona, es digno de muerte. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Pero pensar, ay, no, es que Dios es amor, es que Dios... Sí, sí es amor. Y no hay otra manera más grande de expresar su amor hacia nosotros que enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Pero aquella persona que ya ha gustado del don celestial, aquella persona que ya ha sido partícipe del Espíritu Santo, ha sido lavado con la sangre de Jesús y peca deliberadamente, ya no queda sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a los adversarios. Ya no le llama hijo, le llama adversario. Porque si sabemos que esto está mal, no apoyemos a nadie que haga esto. No concordemos con alguien que haga esto. Y si esa persona se acerca a usted, dígale la verdad, amigo, mire, quiero un consejo, arrepiéntase. Busque a Dios de corazón. Porque si usted se muere con esto, usted se va a perder por la eternidad. Así tengo una Biblia en la mano. Así se llame pastor, se llame ministro, quien sea. Si nosotros promovemos, consentimos, apoyamos, respaldamos, practicamos, hermanos, o encubrimos estos pecados, estamos fritos también. Estamos fritos. Pablo dice en el libro de Efesios, que dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderla, porque vergüenza da aún hablar de lo que ellos hacen. Cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón, da vergüenza. Decir, mira, esto está pasando, da vergüenza. Cuánto más consentirlo, cuánto más apoyarlo, cuánto más encubrirlo, cuánto más motivarlo y cuánto más practicarlo. El temor de Dios se ha perdido en las iglesias, hermanos. Vámonos a Jeremías capítulo 6 y ahí terminamos, hermanos. Capítulo 6, versículo 15. El último punto, hermanos, que es una evidencia de una persona que está caminando en el camino ancho. Le voy a decir cuál es. No solamente sabe que está en el camino equivocado, sino que también, hermanos, se aferra tanto a esa vida, a ese caminar, que decide no abandonarlo porque cree que está en lo correcto. Hermano, mire, cuando Dios nos habla a nosotros en ciertas áreas de nuestras vidas, es porque Dios quiere que abandonemos ese caminar, que nos apartemos de esa conducta inmoral, desobediente, pecaminosa que quizás estamos practicando. Una persona que su corazón está rendido y se está deleitando en el camino ancho, no solamente entiende que está mal, sino que toma la decisión de no abandonar ese camino. ¿Cuántas personas, hermanos, están allá afuera sin congregarse y prefieren mejor no venir a la iglesia para que no les digan que están mal? Una vez me dijo una persona, yo estoy bien en mi casa, dice yo, de mi trabajo a mi casa, dice ahí en mi casa leo la Biblia, en mi casa yo oro, mira, te voy a explicar algo, hermano. Le digo. Nunca digas que estás bien con Dios cuando estás desobedeciéndole. Dios no hizo el hogar para que nos congregáramos. Dios hizo la iglesia para que nos congregáramos. Busque de Dios. Busque, ponga tiempo y busque, haga lo que Dios le manda hacer. Lo grave de todo esto, ¿sabe cuál es, hermano? Que aunque usted le explique, aunque Dios le explique lo malo que está caminando, se aferran tanto que deciden, no me voy a apartar porque quiero estar aquí. Se llama obstinación. Y la obstinación es el inicio de la rebeldía. Y la rebeldía es el fracaso total de los seres humanos. Leamos 6:15. Mire lo que dice acá. Una pregunta. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Una pregunta. Él contesta. Ciertamente no se han avergonzado.
Usted habla con personas, hermanos, con Biblias en la mano, que son mentirosos, son transeros, maldicientes, calumniadores, murmuradores, detractores. Y usted les dice, oye, ¿y ya te arrepentiste? No, yo estoy bien. Y Dios sabe que Dios conoce mi corazón. Es que no tiene ni tantita pena, hermano. No tienen ni un poquitito de temor, que hasta meten a Dios en su mundo que andan. El pueblo de Israel, de Jerusalén, Judá, hermanos, estaban tan en un problema espiritual con Dios, y Jehová les habla y ellos, estamos bien. ¿Tú crees que tienes pena de lo que estás? No, todo está bien, no pasa nada. Y es lo que usted ve, las personas que están caminando en el camino ancho, se ven al espejo y dicen, eres una buena persona. Das diezmo, vas a la iglesia, ayuda al necesitado, no te metes con nada. Eres un excelente hijo de Dios. Y cuando Dios saca a luz el pecado que está haciendo, todo el mundo lo hace. El pastor me dijo que no era pecado. No tienen ni vergüenza de decir, ¿sabes qué? Estoy mal delante de Dios. Porque te voy a explicar algo. Cuando una persona, hermanos, tiene el Espíritu Santo en su corazón y cometemos una falta, nos sentimos mal, hermano. Yo me siento mal, yo paso días que no puedo ni dormir, hermanos. Me siento mal, Padre, perdóname, porque esto está mal, esto no está bien. Y siente uno el golpe, pero si a una persona hace el mal y no siente nada, pues ya está muerto. Está muerto en sus delitos y en sus pecados, como dice Efesios capítulo 2. Ya no siente nada, hermano. Y el pueblo de Jerusalén tenía eso. Ellos no sentían absolutamente nada. Mire, sigamos leyendo. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. ¿Cómo me dice una persona que es cristiano y que está bien con Dios si está mintiendo al revés y al derecho? Si está odiando, hermano, a las personas, si está hablando mal a sus espaldas, ¿cómo me dice que está bien? ¿Cómo está bien? No está bien. Definitivamente no está bien. Sigamos pues. Dice, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Oh, tiene su tiempo. Y Jeremías predicó entre 45 y 50 años en Jerusalén. Y la predicación era la misma. Arrepiéntanse porque Nabucodonosor se va a levantar y va a destruir Judá. No, como pasó 50 años pensó que nunca pasó, nunca iba a pasar. Y cuando entró Nabucodonosor, hermanos, se dieron cuenta que todo tiene su tiempo, pero cuando tiene tiempo no hay reversa, hermanos. No hay reversa. Versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y que dice, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, me gusta el ancho. Es que se molestan cuando les dice que están mal con Dios. Se molestan cuando les dicen que la paga del pecado es muerte. Se molestan cuando les dicen que Dios los está viendo. Se molestan cuando les dicen que Dios traerá a luz toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Se molestan. Se molestan. Y al igual que hoy, hermano, cuántas veces Dios nos está hablando, dejemos ese caminar en pecado. Dejemos de vivir haciendo lo malo, aborreciendo a Dios, aborreciendo la palabra y aborreciendo a tu prójimo. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? No, yo estoy bien. Arrepiéntanse, dejen ese mal camino y busquen el camino de la verdad y van a tener descanso en sus almas. Me gusta más el ancho, aquí me quedo. Bueno, no sé cuántas veces Jehová el Señor habló a través de Jeremías
estos temas con Judá. Pero le voy a explicar, hermanos. Mientras Dios está hablando, tenemos oportunidad. Después, muchachos, ay Dios, versículo 17. Puse también entre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de las trompetas. Y dijeron ellos, se lo voy a traducir, puso también Dios predicadores y maestros en las iglesias que nos enseñaran el camino de santidad, el camino de la honestidad, el camino del temor. Y la gente dijo, no escucharemos. ¿Usted cree que no hay personas, hermanos, que nos ven por internet a nosotros, que prefieren mejor vernos por internet que venir a la iglesia? Sí, porque es más fácil apagar el internet y dejar de ver la predicación. Porque quieren escuchar predicaciones positivas y predicaciones de prosperidad y positivismo y esas cosas. Es que no es así. Yo siempre te dije esto, te lo voy a decir y grábeselo porque se lo voy a decir otra vez. Cuando usted escucha a una persona, un hombre, una mujer predicar y esa persona ataque duro y directo el pecado, póngale atención. Póngale cuidado y póngale atención, porque es Dios buscando cómo traer el corazón de su pueblo otra vez a sus caminos. Ese es el verdadero profeta de Dios, hermanos. Ese hombre que tiene celo por las almas, por la salvación. Esa persona que te va a llevar la verdad, aunque te duele, aunque haga mala cara y te salga como que vas para el baño, pues no vas al baño. Eso es el que tiene que prestar atención uno, hermanos. Porque la gente hoy predica y no predica en contra del pecado. Todo está bien en la iglesia. Cuando alguien no predica en contra del pecado, apártate de ahí, hermanos. Esa persona no le interesa nada de tu vida. Porque cuando una persona predica y te dice las cosas como son, es porque ama tu alma y no quiere que se pierda. Y eso es, los verdaderos profetas hacían que el corazón del pueblo de Israel se volviera a su Dios. Que el corazón del pueblo dejara de practicar el pecado, la abominación y caminaran por el camino de santidad. Que el corazón del pueblo dejaran de la idolatría y se entregaran cuerpo, alma y espíritu a Jesucristo, el que pagó el precio por nosotros en la cruz. Regresar el corazón, hermano, el alma, la vida del pueblo a Dios otra vez. Y la única manera es quitando el pecado de en medio, porque el pecado causa división entre Dios y el hombre. Pero si estamos aquí predicando que todo está bien y que el pecado no pasa nada, ¿cómo reconciliamos un pueblo? Traemos el corazón del pueblo hacia Dios cuando estamos promoviendo el pecado. Lo estamos hundiendo más. Hundiendo más. Y ese es el problema. Por eso yo le digo, hermano, ponga siempre atención. Si a usted le gusta ver predicaciones por internet, por lo que sea, ponga atención. Esa persona que le va a tirar durísimo al mundo, que le va a tirar durísimo al pecado, que le va a tirar durísimo, hermano, al hombre viejo, a Satanás, Señor lo reprenda. A esa persona póngale cuidado. A ese póngale cuidado. Porque hay muchos ahí que puras fábulas dicen, hermanos. Terminamos, pues estamos en el 17, ¿verdad? Y dijeron, no escucharemos. El versículo 18. Por tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Se le acabó el tiempo. 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Escuche bien. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y... bueno, nomás les quiero decir un dato para terminar. Es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo. Y los códigos morales espirituales son los mismos. Sin santidad nadie verá al Señor. Son los mismos. Lo mismo. Son lo mismo. Prestemos atención, hermanos. Y escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestras vidas. ¿A dónde están puestos nuestros pasos?
Estamos caminando por el camino angosto. Ese camino donde usted ve el pecado y voltea la cara y sigue por otro lado. Ese camino donde llega una persona a quererlo sonsacar a usted para ir a pecar y usted le dice, no, Señor, te reprenda, y se va por otro lado. Ese camino donde alguien llega a querer hablar mal de otra persona y le dice, mira, ¿sabes qué? No hable mal de mi hermano, oremos por él mejor. Ese es el camino angosto, el camino donde usted y yo no hacemos lo que queremos, sino lo que debemos hacer. Ese es el camino, hermano, que debemos de transitar cada día. Y oro para que nuestro corazón, hermano, cada día enderecemos nuestras pisadas para que nuestros pies no se aparten del camino que es Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo, pues. Gloria sea.